Nos acompañan el día de hoy en este webinar que está bien actualizado. Es un tema en boga ahora en medio de esta crisis económica mundial. Lo hemos titulado Vinculando la gerencia de proyectos al emprendimiento en el marco del Día Internacional del Emprendimiento que se celebra el 16 de abril próximamente. Y bueno, para ello nos acompaña nuestro amigo Pedro, el ingeniero Pedro Elías Uzcategui, que viene de familia de emprendedores. Es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Ha trabajado como gerente de control de calidad y de operaciones en el área de metalmecánica. Asimismo, se desempeña en el área de petróleo en servicios internacionales como gerente de proyectos en Latinoamérica y Medio Oriente. Paralelamente ha participado en emprendimientos en diferentes sectores con resultados satisfactorios en Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Francia y Colombia. Entonces, bueno, con todos estos, con toda esta experiencia, nos viene Pedro a compartir esta ponencia con todos ustedes. Espero que la disfruten. Pedro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme participar en este espacio del PMI Capítulo Venezuela. Y mi exposición, mi presentación de esta noche se llama Vinculando la gerencia de proyectos al emprendimiento, y la voy a desarrollar, digamos, en varias etapas. La primera etapa, en la cual voy a mostrar una estadística del emprendimiento de manera, voy a ir desde lo general a lo particular. Voy a empezar por lo global, digamos que acá hace mundial. Posteriormente voy a mostrar unos datos focalizados en Latinoamérica, y por último voy a mostrar como que una foto, algo de cómo es la condición en Venezuela de emprendimiento. Posteriormente voy a pasar justamente a vincular la gerencia de proyectos al emprendimiento, porque voy a mostrar un proyecto que está planteado para arrancar un emprendimiento como una organización educativa en línea. O sea, voy a estar hablando de ese tema, de ese proyecto, que es la creación de esa organización educativa, y posteriormente voy a desarrollar lo que es el Canvas Business Model, que es una herramienta, digamos, que se recomienda mucho para emprendedores para desarrollar sus negocios, utilizando como ejemplo esta misma organización educativa. Entonces, de esa manera voy a ir, va a ser la progresión de la presentación. Adelante, Pedro. Bueno, iniciamos entonces vinculando la gerencia del proyecto del emprendimiento con la definición de lo que es un emprendimiento. El GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, define el emprendimiento como el acto de comenzar y llevar adelante un nuevo negocio. El hecho de planear un negocio todavía no emprendemos, es cuando comienza efectivamente el negocio. Y allí tienen la página web en donde se consigue la información del GEM. ¿Okay? Y la Real Academia Española define el emprendimiento como una acción o efecto de emprender, acometer una obra o un negocio. Esas son las definiciones de emprendimiento. Bueno, vamos entonces con los datos globales. Los datos globales arrojados por el GEM 2022-2023 Global Report, que salió recientemente en febrero de 2023, muestran que hay un alto impacto de la pandemia COVID-19 sobre las economías menos favorecidas, es decir, las economías con menos nivel económico, las que son clasificadas como tipo C, que tienen ingresos menores a $20,000 per cápita, fueron afectadas en una magnitud del orden del 72%. Las economías tipo B, con un rango, digamos, de ingresos per cápita de entre 20 a 40 mil, en un orden del 62%, y las que tienen ingresos per cápita mayores a $40,000 fueron afectadas con un 32%, según que las economías
digamos, menos favorecidas fueron las más afectadas. Esa es una de los primeros hallazgos o los datos mostrados. Aquí muestro las economías en general de este estudio, en total 51, y donde los países latinoamericanos caen principalmente en las categorías B y C. ¿Quiénes están en la categoría B? Argentina, Chile, México, Panamá y Uruguay. Estarían como en las categorías B, con ingreso entre 20 a 30 mil dólares al año, ingreso per cápita. Igualmente, a nivel C, tenemos con Brasil, Colombia, Guatemala y Venezuela. Esas serían las economías. Bueno, seguimos. Las economías más favorables para comenzar un emprendimiento están las 5 primeras. Está los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Taiwán, India y los Países Bajos. Vale la pena destacar acá que India, por ejemplo, no es de una de las economías tipo A, es una economía tipo C. O sea, vamos a rescatar de aquí que es un caso de estudio, digamos que a pesar de ser una economía tipo C, es uno de los lugares favorables para emprender. Acá estoy mostrando la secuencia, digamos, viniendo de mayor a menor, de esas economías donde es favorable emprender, como ya había mencionado, las primeras 5, comenzando por los Emiratos Árabes Unidos, y viene bajando como 7.6, no falla, hasta un 3.2 sobre 10, sobre una escala de 10, en este caso particular de Venezuela. Bueno, seguimos más estadísticas. Existe un alto nivel de emprendimiento en Latinoamérica y el Caribe. Vemos que 1 de cada 4 personas está comenzando nuevos negocios. Y esto principalmente en países como Guatemala, Colombia, Panamá, Chile y Uruguay. Digamos, que son nuevos negocios. En Latinoamérica, que pasan a ser economías nivel B y C, en los países de economía de nivel A, bueno, hay otro tipo de comportamiento donde sí hay no es tan alto el porcentaje Este tema en general es el tema de un poco de la diversidad que se observa en general. En general, los hombres en el 2022 estuvieron más inclinados que las mujeres a comenzar nuevos negocios. Y hay países particulares en los cuales esa tendencia no se cumplió, como por ejemplo Togo, Indonesia, Qatar y Polonia. Allí las mujeres tuvieron intención o emprendieron en mayor proporción que los hombres. Okay. Ahora, en cuanto a la distribución de edades de la población estudiada, aquí realmente el GEN distribuye las edades realmente en mayores de edad, pero desde 18 hasta 64 años. Y aquí está dividido entre los 18 a los 34 y después los 35 a los 64. Está coloreado en azul y naranja respectivamente. Entonces, los jóvenes entre 18 y 34 estuvieron más inclinados y se ven las gráficas en cada uno de los niveles económicos, como el nivel C, el nivel B. La tendencia es marcada en esa edad. En las economías, digamos, de nivel A, hay algunas excepciones donde sí un mayor porcentaje de personas mayores de 35, 64 emprendieron. Ok. Digamos, geográficamente, o aquí se establece una diferencia, tal vez una diferencia que hay que estudiar culturalmente, que en los países europeos hay una baja salida de los negocios, digamos que hay baja deserción de los negocios, como el porcentaje de salida se ve que está menor de 6. Igualmente, la tasa, digamos, de
en este caso de emprendimiento, es menor que 15, o sea, aunque no se, digamos que relativamente no se emprende mucho, tampoco las personas se salen o se retiran de los negocios. No es que no se emprende mucho, digamos que es más baja la tasa con relación a otros países, vamos a decirlo de esa manera. Y vemos del lado derecho, como por ejemplo países como los Emiratos Árabes Unidos, y hay una alta salida de los negocios, pero también hay un alto nivel de un mayor de 30-25% digamos, de intención de participar en emprendimiento. Y vuelven a estar los países latinoamericanos, ya mencionados, también rankeando por su alto nivel de emprendimiento. Pero igual hay tasas relativamente altas de salida. Algunos hallazgos, digamos, generalizados acá con relación a los emprendimientos, o tendencias, pues los nuevos emprendedores en general esta población declaró que tomarán en cuenta los aspectos sociales y ambientales en sus decisiones de negocio. Igualmente, algunos emprendedores de esta población declararon que a pesar de estar en ambientes favorables para emprender, digamos que las economías facilitan el proceso de emprendimiento, sin embargo, tienen cierto temor, o sea, digamos que tienen miedo a fallar, es uno de los factores que los paraliza para realmente llevar adelante los emprendimientos. O sea, como que eso es un factor limitante. Perdón. Y aquí siguiendo los datos basados, las estadísticas basadas en el GEM, en el reporte del GEM 2022-23, este es el puntaje global de Venezuela, que es 3.2 sobre 10. Esto tomando en cuenta los 13 factores de medición que se toman en cuenta en la preparación del estudio. O sea, entre ellos, por ejemplo, vamos a citar uno, el primero, las finanzas para emprender, luego el acceso, es el aspecto número 2, el acceso a esas finanzas, las políticas del gobierno para soportar el emprendimiento mismo, las políticas en cuanto a impuestos y la burocracia, los programas del gobierno para emprender, los soportes, digamos. Igualmente, si existe educación a nivel de escuelas, y así nos vamos paseando hasta completar los 3 elementos. Y se puede ver aquí la comparación, la línea naranja corresponde al comportamiento de una economía tipo C, como es la de Venezuela, y la parte azul corresponde al caso Venezuela. Como podemos ver, hay una gran cantidad de puntos en los cuales está por debajo de ese promedio de las economías tipo C, pero hay algunos en los cuales sí está en el borde, como que hay una educación posterior a las escuelas para continuar para el emprendimiento, está en el borde. Destaca la facilidad como para incorporarse al mercado como emprendedor. Es algo que es notorio. Y otro punto es, digamos que es cultural y social, normalmente aceptado, hay una aceptación al emprendimiento. Esos son quizás los puntos a destacar. Sin embargo, como mencioné antes, la población, la valoración de esa población de estudio, Venezuela estaba de último con 3.2 puntos sobre el máximo de 10. Bueno, hasta ahí digamos que estoy con el tema de las estadísticas del emprendimiento y ya voy a pasar al segundo tema, que ya vamos a empezar a hablar del lanzamiento del proyecto y específicamente del proyecto que vamos a hablar ahora, que es, bueno, esto es simplemente la definición según el PMBOK Guide número 7,
que un proyecto es un esfuerzo temporal tomado para crear un producto, un servicio o un resultado que es deseado, único. Lo importante aquí de resaltar es la naturaleza temporal de los proyectos. Por supuesto, lo indican su comienzo y su fin. Es algo que seguramente toda la comunidad lo maneja perfectamente. Bueno, el tema que queremos hablar, o el proyecto que queremos hablar, es específicamente, el proyecto es crear una organización educativa en línea. Esa que está subrayada allí es el proyecto inicial en sí, y luego, pues obviamente están como que las razones para qué lo vamos a hacer. En este caso, se pretende formar emprendedores y empresarios como líderes sostenibles, utilizando herramientas de negocios y tecnologías, herramientas de enseñanza, aprendizaje, y así como neurociencias aplicadas y conectadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos que ese es el objetivo. Ese es el proyecto. Ahora, ¿cómo pretendemos, y ya estamos trabajando, porque ya hay fases, pero digamos que hemos pasado por algunos de estos elementos? O sea, lo primero que nos nació fue la idea de negocio de una unidad educativa en línea, de una organización, corrijo, una organización educativa en línea. Por supuesto, vimos, ok, organización educativa en línea, hay muchas, hay reconocidas, entonces eso forma parte de un poquito del análisis de riesgo, en este caso considerando el mercado. También hay que considerar aspectos de tecnología, y otros aspectos como el equipo con que deseas trabajar. Eso es algo preliminar, digamos que las dos cosas son preliminares. Primero es tener la idea de negocio para hacer el análisis, y después es definir un propósito. Digamos, para definir el propósito, en este caso, realmente formamos un equipo, hicimos un propósito inicial y hemos estado revisando y definiendo el propósito. Yo voy a mostrar el propósito. Y para seguir, esto es lo que tenemos planeado hacer. Necesitamos crear una comunidad vinculada a digamos, a este proyecto, en el cual vayamos como que ya sembrando la idea de lo que vamos a hacer. Y posteriormente vamos a estructurar el equipo de trabajo, consolidarlo, pues. Consolidar la idea, volverla a revisar, construir el business model Canvas. Hay una parte que ya está, ahorita vamos a mostrar ese business model Canvas de una manera sencilla. Hay algunos modelos de negocios que hemos identificado preliminarmente y estamos en proceso de llegar a construir ese producto mínimo viable. O sea, digamos que allí es hasta allí, pues esto es una flechita donde estaría como que considerado esta primera etapa, que sería que sería el proyecto de la creación de esta organización educativa. Posteriormente, y aquí ya es poniendo en marcha, pero ya ese es otro, digamos que ya sería, por terminado ese proyecto, empezaría otro más. Sería comenzar por realmente validar el mercado y validar las ventas. Ahí tenemos identificados algunos clientes objetivos, pero bueno, hay que validar que efectivamente lo que estamos pensando. Posteriormente vamos consolidando la organización. Hay actividades que van paralelas al tema de consolidar la organización, como un plan a futuro, cómo vamos a el crecimiento de la organización, y pensar, por ejemplo, en la posibilidad de hacer un ejercicio de
crowdfunding, si queremos crecer rápidamente, eso en sí es un proyecto también que se tiene que desarrollar. Bueno, establecer la cultura, consolidar la cultura digamos, de la organización, y estar en un proceso de mejora continua a través de la vida y construir y mantener la plataforma sobre la cual se va a desarrollar esta organización. También es una actividad en el futuro. Hay algunas de estas actividades que se van a estar retroalimentando unas con otras, o algunas que hemos estado ejecutando en paralelo. Ahora, el proyecto educativo, bueno, yo aquí me voy a detener básicamente si bien tenemos una misión, una visión definida, yo me voy a detener en el propósito. No quiero olvidar estos dos primeros, pero realmente lo que nos centra en el equipo de trabajo, lo que nos mueve es el propósito. O sea, que un propósito amplio, que sería transformar la educación en línea para potenciar un liderazgo innovador y sostenible. Parece, digamos, algo de pocas palabras. Sin embargo, el alcance es amplio, es un alcance, digamos, aspiracional y de largo alcance. O sea, digamos que es algo ambicioso, digámoslo así. En esto estamos. Voy a decir estamos porque no estoy solo, y es algo que voy a vincular posteriormente como un comentario personal de invitar a los emprendedores a estar acompañados en equipo para iniciar un emprendimiento. Ok, aquí voy a seguir mostrando algunos elementos que hemos estado considerando, el segmento del mercado al cual pretendemos digamos, atender. Entre ellos, digamos, los clientes principales serían los emprendedores interesados en poner su práctica de negocio de una manera estructurada, y para ello, pues, utilizaremos como el Canvas Business Model como una manera de estructurar. Y así sucesivamente va a estar básicamente focalizado entre emprendedores y empresarios. O sea, que así como el GEM lo define, también nosotros vemos que hay una etapa inicial donde, digamos, te estás iniciando un negocio, pero también una etapa más madura que te mantiene los negocios, pero ya te conviertes en empresario. De hecho, hay gerentes de empresas que de repente no son propietarios, pero son empresarios. Bueno, voy a comentar algo acá. Como digo, hay trabajos que hemos ido haciendo en paralelo. Ya hemos hecho algunas pruebas piloto. O sea, primero entrenamos utilizando específicamente el Canvas Business Model, un grupo de 21 personas distribuidas en distintos lugares. Tenemos las personas de Francia, España, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá, y de distintas nacionalidades, repartidas con un alto porcentaje de venezolanos, pero también colombianos, estadounidenses, brasileños, de distintas nacionalidades en general. Hicimos un primero, hicimos un segundo. El segundo también abarcamos, aquí sí, básicamente las personas eran venezolanas, pero cubriendo desde Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, sumamos Panamá en ese instante, igualmente México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ya hay algunas pruebas piloto que hemos realizado. Hemos identificado algunas tecnologías y herramientas particulares para usarlo de manera, bien sea, la idea es que sea digital. Alguna es, y pensamos que algunas de estas son elementos diferenciadores, como los simuladores de negocios basados en neurociencia. Este es algo que estamos identificando como un elemento diferenciador. No todas las organizaciones educativas que están funcionando utilizan esto,
Empezamos a utilizar la realidad virtual y aumentada, la está identificada, el uso de inteligencia artificial, las plataformas de colaboración, que eso es como algo mandatorio, como ejemplo el Canvas Business Model, el Lean Startup, y hay otras herramientas también de enseñanza que vamos a incorporar, o que tenemos planeado incorporar. Hay unas metodologías de enseñanza que también considerado como es la gamificación, o sea, que es el uso, digamos, del aprendizaje utilizando juegos. El microaprendizaje, que esto lo vemos como hacer el método de enseñanza-aprendizaje con pequeños módulos, o sea, no muy extensos. Digamos, si se trata de tiempos que sean tiempos no mayores a 10 minutos, y así también controlando el volumen de información que se imparte, y a su vez aprovechando, digamos, obtener el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de poco a poco, de poquito a poquito. El tema de aprendizaje adaptativo, esto lo vemos se puede activar de distintas maneras. Una es conectado con el uso de inteligencia artificial que mencionamos antes, pero también, digamos, se puede hacer de manera convencional cuando se puede, digamos, no solo evaluar, digamos que ver que algún participante destaca en una área, puede ser promovido, y eso puede ser a criterio del mentor o de la persona que esté guiando su experiencia de aprendizaje. Y algo que queremos tener es este alcance a través de los celulares, porque es una herramienta tecnológica que está disponible, digamos que está en todo el mundo, y han ido, a pesar de que algunos son costosos, hay otros que no son tan costosos, pero se utilizan. Entonces hay que tratar de utilizar digamos, esta manera a través de aplicaciones o las maneras de utilizar el celular. El tema de la comunidad que mencionaba antes, importante y mantenerlo, pues obviamente se hacerlo, intercambiar las lecciones que se van aprendiendo, bien sea con los involucrados, en este caso los clientes, pero también con los mentores en general, digamos, clientes, llamando a empresarios, emprendedores que estén participando. Y es probable que en algún momento tengamos otro tipo de cliente, que no necesariamente emprendedores o empresarios. Crear grupos cerrados, plataformas de aprendizaje en un dominio controlado para que se pueda compartir y facilitar el aprendizaje, y las plataformas de colaboración, que son un poco más amplias, pero que también la población, digamos, de la comunidad tiene que tener acceso y que permita ese intercambio. Digamos que utilizando estos elementos se puede ver un intercambio multidireccional en esta experiencia de enseñanza-aprendizaje a lo cual estamos llevando a los participantes. Inicialmente también hemos identificado algunos modelos de negocios iniciales, como puede ser el tema de suscripción, el tema freemium, que todos sabemos cómo nos atrapan, digamos, el hecho de que empezamos con un proceso gratis, pero hay periodos de un mes, hay periodos de 3 meses, un periodo X, ya empezamos a pagar por la utilización de la plataforma. Igualmente el tema de plataforma, que puede ser plataforma sobre la cual queremos compartir, pero plataforma de repente donde podemos tener terceros que quieran compartir en la plataforma. Ese sería uno de los modelos iniciales, y por supuesto tenemos que estudiar mucho más porque el mercado se mueve a una alta velocidad. Los involucrados en general pues
son los clientes, que en este caso serían, para nosotros serían emprendedores y empresarios, los colaboradores internos, inversionistas que, como decíamos, pueden ser algunos inversionistas iniciales de menor cuantía, pero también el objetivo es que podamos hacer un ejercicio de crowdfunding en el futuro. Los socios, y en este caso, digamos que cofundadores, no digo socios, pero también hay socios y también hay cofundadores, digamos, todos, ya en este nivel estamos involucrados directamente, ya somos 6 personas. Mi interés, mi interés personal es que seamos un número impar, pero bueno, ahorita somos 6, los cuales estamos contribuyendo con trabajo, con tareas, pero también digamos, con toda la parte, digamos, intelectual y de trabajo que hay que aportar. Algo que no podemos escapar son los gobiernos, los reguladores. Ahorita estamos en un proceso de investigación de cuál sería el mejor país para registrar la compañía. Estamos en eso, hemos ya explorado, hemos tenido conversaciones perdón, hemos tenido conversaciones con una empresa de abogados en Estados Unidos, que nos parece un sitio ideal, pero vamos a seguir explorando. Bueno, eso sería lo que estaba contando digamos, de la organización educativa, algunas características particulares. Y aquí pasamos a ver lo que es el Canvas Business Model. Pretendo explicar así muy resumidamente lo que es el Canvas Business Model. Y está, digamos, vinculado a esta organización educativa. Sin embargo, es algo que es una herramienta muy particular y muy práctica, sencilla. Esta herramienta, digamos, la desarrolló Alexander Osterwalder como parte de su tesis de grado en negocios en una universidad en Suiza, y para ello lo utilizó con más de 500 participantes, lo cual pues ya le da un alto nivel de validación. Ahora, es algo muy sencillo, está compuesto por 9 bloques distribuidos de una manera muy particular, y una característica interesante, digamos, que esto es algo que está centrado realmente en el cliente. Está realmente en lo que se habla el segmento del mercado, son realmente los clientes, y es por allí donde debería comenzar, ¿no? O sea, digamos que esa característica, bueno, hay una característica que es que está centrada en el cliente. La otra característica es que digamos que en este rectángulo está, digamos, ubicado en el lado derecho, y luego nos vamos a ir moviendo hacia la izquierda. O sea, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a nuestra forma de escribir y de leer, es de izquierda a derecha, a menos que seamos árabes, que sí lo hacen en ese sentido. Pero bueno, ya ese es un primer punto como para llamar la atención. Son 2 elementos que es cliente céntrico, y comienzas por el cliente, y lo otro que comienzas de derecha a izquierda. Son cosas que, digamos, que en un sentido práctico. Entonces, ¿qué encontramos ahí en ese segmento, en ese cliente, vamos a llamar cliente? Es, digamos, lo que tratamos de identificar realmente es la necesidad que tiene un segmento o persona, normalmente nos referimos a personas, de un producto, un servicio, o que tengan una necesidad que suplir, que tenga algo. Identificamos la necesidad y también tratamos de segmentarlo en términos demográficos, digamos, por ejemplo, de edades, en general, y de nivel socioeconómico, etc. Tenemos que tratar de tener la mayor información posible de ese cliente potencial antes de nosotros salir con lo que sería la propuesta de valor, pero es identificarnos y centrarnos en el cliente. Entonces, esa es la primera etapa. Y bueno, nosotros lo definimos, para nuestro entender,
los visualizamos como los emprendedores y empresarios motivados para liderar sus negocios de una manera sostenible. O sea, el término sostenible tiene su connotación y es importante. Y luego de eso pasa a lo que es digamos que es la propuesta, o sea, realmente a conformar esa propuesta de valor que tiene que ser match con esas necesidades del cliente. Y en este caso es un poquito diferente a lo que normalmente se quiere hacer, que es que identifico primero mi negocio y después consigo los clientes. En este caso es al revés, la propuesta es que sea al revés. Y diseñemos entonces esa propuesta de valor que encaja con esos clientes. Nosotros lo definimos como formar, o sea, lo que pretende la organización, emprendedores y empresarios como líderes sostenibles. Bueno, digamos que a través de la educación en línea. Esa sería digamos que la propuesta de valor. Ahora, ¿cómo hacemos para qué canales utilizamos para mantenernos en contacto con el cliente? Entonces, en este caso, usamos las plataformas de aprendizaje, los sitios de colaboración, las redes sociales y la web. Digamos que estos son elementos generales, o sea, no están detallados todos, son algunos que hemos colocado, pero no son todos, o sea, pero es algo a considerar. Igualmente, cómo nos relacionamos con el cliente a través digamos, de la entrevista inicial. En este caso, si vamos a captar emprendedores, empresarios, nuestros clientes, sería a través de una entrevista inicial, una atención personalizada, seguimientos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y contactos telefónicos de esta manera. Digamos que ahí ya cubrimos estos primeros 4 rectángulos que, como ven, siguen estando centrados en el cliente. Luego ya sí empezamos a movernos hacia otros elementos que tenemos que considerar, y entre ellos son cuáles son esos recursos que necesitamos para emprender, digamos, esa conexión que necesitamos tener de lo que vamos a ofrecer con el cliente, como son las plataformas, la comunidad. Necesitamos, en este caso nosotros estamos hablando de laptops, celulares. Si fuera otro tipo de negocio, tenemos que determinar exactamente qué es lo que podemos estar necesitando, pero estos son unos elementos a considerar, o sea, digamos, en recursos clave. Luego, perdón, luego me salté aquí está. Luego, vamos a considerar, digamos, aparte de los recursos, cómo vamos a hacer llegar qué elementos que utilizamos para hacerle llegar a nuestros clientes, cómo le vamos a transmitir. En este caso nosotros estamos hablando de específico como de unas masterclass que nos va a permitir construir comunidad, unas clases híbridas, o sea, digamos, híbridas, digamos, clases pregrabadas, o sea, todo va a suceder sobre una plataforma en línea, pero hay momentos en que tendremos clases pregrabadas y otros momentos en que tendremos clases, llamémosle semipresenciales, porque estemos todos conectados. ¿Cuáles son, digamos, Rubén, siguiendo hacia el lado izquierdo, los socios claves? Pues naturalmente ya los mencioné antes, los clientes, los socios, los colaboradores, todas aquellas, digamos, interesados que pueden interactuar o que pueden de algún momento o de alguna manera afectar de manera positiva o negativa el desenvolvimiento digamos, del emprendimiento, que es lo que nos ocupa en este caso. También
nos movemos entonces a lo que sería la estructura de costo, que va a implicar que consideremos, y mucho, esto se puede utilizar en una fase de planeación como también para mirar en qué estado se encuentra un negocio. Entonces, la estructura de costo es algo a revisar. Cuando estoy planeando, pues debo revisar los costos de los equipos, o sea, digamos que todas estas partes que consideré para los recursos claves, tengo que meterlo entre los canales que voy a utilizar, tengo que meterle entre los costos. Si voy a tener personal, debo meterlo entre los costos. Si voy a hacer, como digo aquí, un crowdsourcing para un elemento específico, o si voy a hacer un outsourcing en general, voy a contratar un tercero, también debo meterlo entre los costos. Costos de movilizaciones, costos. Un tema súper importante que es un tema álgido en algunas culturas, es los impuestos. O sea, es algo que tengo que considerar, los impuestos, para inclusive todo esto de poder, digamos, inclusive de poder fijar un precio, digamos, un precio de venta del servicio, en este caso, que voy a ofrecer. Y eso ¿cómo voy a capturar entonces esos ingresos? Bueno, para eso determiné el precio y cuánto sería, cómo voy a cobrar las formaciones, las comisiones a terceros. También aquí debería considerar los métodos en que voy a estar recibiendo esas fuentes de ingresos, ya sea por pagos en tarjeta, así que sí, criptomoneda, etcétera, en efectivo, sobre la plataforma mismo, que a veces lo hace un tercero, y en el cual hay que tener una comisión. Esto es, a grosso modo, digamos, yéndonos así como en desarrollo, lo que es el business model, el Canvas Business Model, que aplica en general, digamos que a casi todo negocio. Hoy día, en este momento, que estamos hablando de organizaciones que crecen exponencialmente, aún así, las organizaciones exponenciales utilizan y pasan por este Canvas Business Model. Es una herramienta que ha sido utilizada y que sigue vigente. Digamos que viene desde el momento de creación, y aún hoy se está utilizando. Hay, digamos, versiones que pueden, digamos, que versiones mejoradas de Canvas Business Model, pero el Canvas Business Model sigue siendo una tremenda herramienta para identificar, digamos, las necesidades, llamémoslas así, de un negocio, o cuidar detalles, o como yo le llamo a veces, cuidar los puntos ciegos, las cosas que no estamos considerando, que nos falta ver, para, en cierto modo, apuntar hacia el éxito de un negocio. En mi opinión personal, es una tremenda y valiosa herramienta para analizar y para sentar estrategias de un negocio. Bueno, no sé si pude cumplir en el tiempo, yo creo que sí. A medida que empezamos 5 minutos, terminamos en 45 minutos. Le doy las gracias por su digamos, su escucha activa. Y muchas gracias por eso, y pasaremos a la siguiente etapa, que sería los minutos que nos quedan en preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pedro. Interesantísimo este tema y muy actual. Tenemos algunas preguntas. Te dice Antonio, ese 3.2 sobre 10 para el caso Venezuela se traduce como cuesta arriba y de alto riesgo. Iniciar un nuevo emprendimiento en el país. ¿Cuál es su interpretación de este indicador? Mira, o sea, yo voy digamos que aquí emitir una opinión personal. O sea, realmente es digamos, una encuesta que fue realizada en Venezuela. Específicamente participaron el IESA y la Universidad Católica Andrés Bello, fueron los representantes del GEM en Venezuela para verlo. Pero se miden, como mostré allí, son 13 elementos que se van midiendo a las personas entrevistadas, y ese arrojó un punto bajo. Pero de verdad es que, y lo que yo puedo percibir en general,
yo considero personalmente Venezuela como un ambiente hostil para el emprendimiento, hostil en términos de las dificultades que se presentan para el emprendedor. Sin embargo, hay actitud de emprendimiento en Venezuela. Si las dificultades financieras, no hay apoyo financiero, no hay mucha educación, digamos, implantada a nivel, digamos, de escuela, de bachillerato, hasta de las universidades, más allá a nivel de, ya digamos, de diplomados y a nivel de posgrado, posterior a un grado universitario donde hay formación. No existe un poco la educación, digamos, en emprendimiento, pero la actitud en general de emprendimiento la hay. Por allí había una inquietud de temor a emprender. Pienso que la gente en Venezuela emprende, está dispuesta a emprender. Ese temor a fallar está en cierto modo minimizado. Si bien como que el ambiente per se no es el más favorable, pero sí hay posibilidades de emprender en Venezuela y sí hay posibilidades de hacerlo con eficiencia, de hacerlo, digamos, con éxito. Conozco personas, de hecho, el estar, digamos, en estos programas pilotos, tuve personas en Venezuela ya que pasaron de ser emprendedores a empresarios. Tenía particularmente una persona en el área de construcción que es, digamos, que es totalmente exitosa en Venezuela. O sea, para mí, si bien el ambiente es hostil, existe posibilidad. Y Sí, siempre existe. sí, de hecho hay un proyecto de norma que está realizando Sencamer en el CT 23, me parece, para ley de emprendimiento, o sea que pareciera que hay movimientos en ese sentido, remando a favor de. Vamos Exacto. a, sí, vamos a ver una pregunta antes de darle, si quiere, a Antonio para que interactúe contigo, que ahí tiene otra pregunta, pero vamos a dar inicio con la pregunta de Andrea, que da las gracias por la organización de la presentación y te pregunta, según tu experiencia, ¿cuál crees que sería la principal causa de fracaso en los emprendimientos? Yo le agregaría y de éxito también. ¿Cuál sería eso que le da valor a ese emprendimiento y qué es lo que lo podría hacer fracasar entre tantas cosas tantos retos que enfrenta, no solo la parte económica que acabas de mencionar, sino todo esto que engloba el emprendimiento como tal? Sí, yo pienso que un poco, vamos a apuntarle un poco para aclarar la pregunta de Andrea a lo que sería como que el fracaso, ¿no? Digamos que es como que cuando arrancamos sin analizar, o sea, arrancamos sin habernos planeado, sin haber revisado todas las variables, sino que arrancamos por impulso. Creo que ese sería como que un componente particular que afecta el éxito del emprendimiento. O sea, de cierto modo estoy rescatando el valor de planificar y tener un objetivo claro a dónde queremos, qué es lo que queremos hacer para, digamos, llegar a un emprendimiento con éxito, que pienso que el valor que rescato aquí es la planificación. Digamos, que la falta de planificación nos puede llevar a un fracaso prematuro del emprendimiento, o una planificación bien lograda, por ejemplo, haciendo un análisis. No estoy aquí para hacer propaganda al Canva Business Model, sino que utilizando, por ejemplo, el Canva Business Model como una herramienta, nos da mayor probabilidad de tener éxito en el emprendimiento en sí, o sea, en el negocio que estamos planteando. Ok, entonces vamos en ese mismo orden de ideas porque Antonio tiene algo que compartir. Antonio, no sé si quieres abrir tu micrófono para que puedas compartir este comentario que tienes con todos y con Pedro. Ok, ya lo abrí por aquí. No sé si se me escucha. Sí, Perfectamente, Pedro. Antonio. Bueno, buenas Antonio. noches, Carmen. Buenas noches, Pedro, y a toda la gente del PMI. Encantado de compartir esta excelente presentación. Y sí,
La segunda participación que coloqué allí por el chat tiene que ver con un comentario, porque yo tengo específicamente 2 años trabajando con el Canvas Business Model aplicado al sector de los emprendedores inmobiliarios. Y ha habido una muy buena aceptación, sobre todo para el desarrollo de los planes estratégicos de las oficinas inmobiliarias y personales de grupos de trabajo, y se ha convertido, digamos, en una guía interesante. Por eso es que había colocado por acá ese comentario, pues que literalmente el Canvas tiene todo lo necesario porque es una síntesis de un plan de negocios completo, pero llevado a ese lienzo, pues como, como se puede mencionar que es. Pero lo interesante es que con el tiempo y que la gente va trabajando esa idea, esa iniciativa de producto que tiene en la cabeza, y va, digamos, ajustando y va pensando el segmento de clientes al cual quiere ir llegando, que eso va de la mano también con lo que es el desarrollo el proyecto mínimo viable de la Lean Startup. Entonces todo eso va allí, pero lo bueno de todo esto es que eso va evolucionando y ajustándose a la medida de lo que quiere cada emprendedor. Y eso, hay momentos donde de verdad las ideas, a pesar de que puede estarse una misma actividad, como lo que yo estoy, digamos, trabajando, que es la comercialización inmobiliaria, se puede convertir en proyectos súper interesantes cuando lo es unidos a lo que es la parte de comercialización, mercadeo y ventas de ese producto, ¿no? Pasando por lo que es la promoción de lo que llaman proyectos primarios, y también los proyectos secundarios que están disponibles en el mercado, pues. Entonces, sí, de verdad que es una herramienta excelente. Como tú dijiste, Pedro, ha dado muy buenos resultados, y yo creo que para cualquier actividad emprendedora, digamos, el emprendedor que de verdad capte la esencia de lo que se puede lograr con el Canvas Business Model, y sobre todo la forma como interconectas cada una de las cajas, que vas a llegar a engranar todas esas piezas, y poco a poco, si lo llevas adecuadamente, eso sí, con mucha disciplina, debes tener buenos resultados, o por lo menos mejorar esa probabilidad de que tu proyecto salga a flote de manera exitosa. Eso sería todo. Gracias, gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé si hay otra persona que quiera compartir una experiencia como emprendedor o un conocimiento adquirido o algún comentario respecto a la ponencia. Puede abrir su micrófono y compartirla con todos. ¿No? Bueno, entonces, Pedro, te dejo para que te despidas. Sí, yo voy a agregar, antes de despedirme, voy a agregar algo que mencioné antes, o por lo menos en mi experiencia de varios emprendimientos en distintas áreas. Mi sugerencia, vamos a decirlo así, no una recomendación, una sugerencia, es emprender en equipo, emprender con un team. O sea, no quiero utilizar términos negativos para no decir no emprender solo, sino emprender en equipo, emprender con alguien más. De verdad, es algo que recomiendo. Primero, que hacer la planificación, planificar, y segundo y máximo para mí es emprender en equipo. O sea, te simplificas la vida, y también te ayuda a mirar, digamos, desde distintos puntos de vista, y Claro poder que sí. usar los riesgos. Bueno. Claro que sí. Bueno, tuvimos una representación de los 582 millones, según la estadística, de emprendedores que hay en el mundo en este webinar de hoy con Pedro Uzcategui. Entonces le damos muchísimas gracias a todos por estar acá, y bueno, será para la próxima oportunidad. Ahí están los contactos de Pedro para que puedan seguirlo con todo su conocimiento y todas sus experiencias en cuanto a emprendimiento. Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Los
invitamos a que continúen, nos sigan en las redes también al PMI Capítulo Venezuela para que puedan participar en todos estos eventos donde se comparten muchísimos conocimientos y experiencias. Feliz noche para todos entonces. Bueno, muchísimas gracias.